Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Del Impacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y este grupo de comunitarios de Villa González, gente de cristianísima formación, integérrimo, siempre lo voy a repetir con gusto, gente que le sirve a su comunidad, a esas familias pobres que requieren apoyos porque no hay activos, no tienen recursos para hacerle frente a tratamientos tan costosos como tiene o como exige esa enfermedad. Entonces hay que apoyar a esa gente, porque hay gente que trabaja para el bienestar de ese prójimo carenciado, o muy carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí está la congregación salesiana brindándole servicio a jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia. Y hoy usted lo va a ver, o mañana usted lo va a ver, como ciudadanos útiles al país, formados para servirle a su país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Vamos a ver cómo van los precios, que son muy importantes. El cacao, 5.112, sigue en descenso el precio de la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Preocupante porque es un descenso indetenible, porque hay descensos como trapeciales, vamos a decir así, que bajan, van bajando, pero suben. Las curvas generalmente van ondulando, se suben, bajan, etcétera. Pero aquí es un descenso que puede terminar en niveles bajos, muy bajos, aquellos niveles de precios anteriores a cuando comenzó aquel ascenso que se veía cuasi indetenible y que llegó a más de $12,000 la tonelada de cacao. Entonces 5.112 es muy bajo ya, o es bajo, porque a $3,000 el cacao paga, pero 5.000 se va acercando definitivamente. Y lo malo es lo que hemos dicho otra vez, las expectativas que crearon estos precios altos para que la gente entonces hiciera inversiones, mejorara las condiciones del cultivo. Pero bueno,
Vamos a seguir, porque hay que seguir adelante. Ese cultivo es tan viejo como la República, o más viejo que la República. El petróleo 57,95. Nosotros no producimos petróleo, pero compramos mucho petróleo, entonces el precio nos favorece. 57,95 el barril de petróleo tipo Texas de Estados Unidos. El azúcar 14,90. Hoy, bueno, ya hoy se inician zafra en Romana, Central Barahona ya está anunciando el reclutamiento de sus trabajadores que han sido cesados durante el tiempo de muerto que le llaman, pero ahora viene el tiempo de zafra, entonces reclutan personal y está llamando el consorcio del ingenio Barahona, cosa que está muy bien. Romana inicia su zafra también, un ingenio muy productivo, con una alta productividad y rendimientos y además la producción de azúcar, muy importante. Y más, cubre el mercado de blancos, de refinos, también aquí. Aparte de las melazas y bueno, y todo ese servicio que le brinda la destilería. El azúcar que se exporta a Haití, se produce aquí también. La industria azucarera, un papel vitalísimo en la economía dominicana. Y vamos a augurarles una buena zafra, un buen tiempo, que no esté en lluvia, que la lluvia le baje el BRICS. Es un buen tiempo de zafra, excelente, que está el tiempo fresco, seco y no hay problema de esas lluvias que pueden afectar también las maquinarias y todo aquello en el tiro de la caña. Así que le auguramos el mejor de los éxitos a los ingenios dominicanos, el de los Vicini también, el Cristóbal Colón. Excelente ingenio también, con muy buenas inversiones que han hecho los Vicini ahí. Y tienen excelentes rendimientos, más de un 10%, y eso es muy bueno. Si la industria azucarera nuestra se mantiene en un 10%, es un éxito. No sabemos qué ha hecho el CEA con aquel desastre que fue el intento de zafra, vamos a llamar así, del ingenio Porvenir. El Consejo Estatal del Azúcar hizo unos anuncios de inversiones, pero todo un fracaso total, un ingenio que no produjo ni siquiera el 1% de rendimiento en fábrica, cuando es común y corriente un 8 y 9 en las fábricas menos productivas, menos competitivas. Fue a pique prácticamente, apenas pudo mover de 900 toneladas de azúcar, imagínense ustedes, eso es casi ridículo, por no decir frustratorio también. Bueno, eso es lo que hay con el azúcar. El café 381,80, bajó $19, pero ese anda en forma de trapecio también, trapeciar los precios del café. Entonces, el oro, 4.165,15 la onza. Eso es mucho dinero para el oro, indiscutiblemente. Bueno, la compra 62,45 del dólar, según ponderada por el Banco Central, y la venta 62,94. Seguimos entonces. Bueno, ¿qué tenemos más en la parte económica? Vamos a ver, ya hablamos del azúcar, de esos ingenios azucareros que son muy importantes. Bueno, hoy, un día como hoy falleció Fidel Castro, 25 de noviembre del 2016, 9 años. Fidel Castro murió de 90 años, de los cuales ese hombre estuvo luchando muchos años, desde los años 50, antes, en el 48 ya Fidel Castro andaba por Colombia cuando el Bogotazo. Allá se encontró con Balaguer y esa gente. Bueno, nació en 1926, Fidel Castro, dictador cubano, fundador del castrato,
y hay que llamarle así, porque yo creo que ha sido el dictador más mortífero en América Latina. El señor Fidel Castro subió al poder sobre la vía de una revolución armada contra la dictadura del señor Batista. Encontró una Cuba, a pesar de todas esas justificaciones y circunstancias que dieron origen a esa revolución, pero Cuba era próspera. Una Cuba con más de 190 o 180, qué sé yo, ingenios azucareros, con un nivel productivo y competitivo excelente, buenas relaciones con los Estados Unidos, compraba el azúcar cubano, tenía mucho más experiencia que nosotros en la industria azucarera cubana, el turismo siempre floreciente en La Habana. Bueno, era una de las principales capitales de América Latina, La Habana. Entonces esa revolución se hizo para controlar, diríamos, o hacer cambiar el régimen dictatorial, brindarle libertad a Cuba. Pero lo que vino fue el atraso de Cuba y además quebrada la libertad de Cuba. Entonces la revolución, cambiando un régimen malo por otro régimen peor, entonces eso es lo que se llama ir de Guatemala a Guatepeor. Rusia fue el soporte y los sectores de la Unión, mejor dicho, la Unión Soviética y sus satélites fueron siempre esa válvula de oxigenación a esa isla de Cuba que fue, yo siempre hago la anécdota de Brezhnev siendo secretario general y primer ministro de la Unión Soviética, que lo despertaron temprano uno de sus asistentes. Secretario, tenemos una excelente noticia. Brasil ha cambiado de régimen para apoyarnos a nosotros, el régimen socialista. Y Brezhnev me dijo, pero otra Cuba, como quien dice, ahí viene otro problema más para nosotros. Porque Rusia o la Unión Soviética tuvo que echarse encima ese castrato, señores, todas esas aventuras de Fidel Castro. Y digo que fue el más mortífero, porque hay que ver la gente que murió en Cuba, señores, con esa revolución. La gente que fue asesinada en esas cárceles cubanas, todos esos inventos de Fidel Castro, invadiendo territorios ajenos, como se dice, toda América Latina quiso incendiarla, los campos universitarios fueron un desastre, influido por esas ideas revolucionarias. Las lomas, las montañas de América Latina quiso convertirla en verdaderos Vietnam. Vamos a hacer 21 Vietnams en América Latina para mortificar a los americanos. África, combatiendo en Angola, un régimen, enviar más de 50.000 soldados a Angola. Y la verdad que uno piensa en esos regímenes, aquel encanto que creaba la revolución cubana, comparado con nosotros, que llegó Balaguer ahí y este país, que era el atraso total con respecto a lo que era Cuba ya. Mientras nosotros hemos ido avanzando, Cuba ha ido descendiendo. Y hoy hay que ver cómo es que está ese país, en las condiciones. Así como anda Cuba, así mismo terminó el señor Fidel Castro Ruz, en esas condiciones tan pésimas, diríamos, de final de su vida. Ahí hay una imagen, señores, de los últimos días. Miren aquel hombre, ponme la anterior, Eric. Miren el carácter de ese caballero. Para usted terminar, señores, fíjense cómo era ese comandante en jefe, ya ahí él estaba viejo también, vamos a decir. Pero usted sabe lo que es ese comandante en jefe, terminar su vida así, en forma que se vio tan, diríamos, una muerte tan miserable también, porque carámbale.
Fíjense, miren cómo terminó Fidel Castro sus últimos días, señores. Con 90 años, enfermo, estuvo muy enfermo, indiscutiblemente, unos problemas intestinales que lo apartaron del poder. Creo que fue en el 2006 que él se retiró y murió de 90 años, murió Fidel Castro, el castrato. Aquí, repito, así como terminó Fidel Castro, en esas condiciones, víctima de las enfermedades, no hay duda. Pero, ya está bien, Eric. Pero, también, aquí, repito, Balaguer murió con mucha dignidad. Dios le permitió vivir ahí, no se demacró así, Balaguer, no veía, pero tuvo su vida un nonagenario alto, pero murió, diríamos, con 6 años más que Fidel Castro, pero no enfermó como Fidel así. Aunque también Balaguer murió con problemas gástricos severos, pero no se deterioró en esa forma. Ahora, sí tengo que distinguir. Mientras Balaguer se le criticaba, en América Latina se veía como uno de tantos. Sin embargo, fíjense el país. Balaguer le dedicó su vida al país. Fidel Castro le dedicó su vida a Cuba, indiscutiblemente. Pero miren cómo está Cuba hoy. Y el nuestro gallo, que era muy mal visto, muñequito de papel. Yo creo que de lo poco que se equivocó, que Trujillo no se equivocó mucho con Fidel Castro, porque una entrevista que le hicieron a Trujillo, riéndose, en esa, diríamos, con cierta risa sardónica, le decía a un periodista norteamericano, Fidel Castro es un loco, nunca va a conquistar a Santo Domingo. Y la verdad que tuvo razón Trujillo, no lo conquistó a Santo Domingo. El comunismo no pudo porque encontró ese antemural que fue Balaguer. Un hombre que por Fidel Castro tuvo que respetarlo, como se dice. Pero Trujillo dijo que él era un loco. Tal vez no era un loco, porque ningún loco dura 58 años gobernando un país pegado a Estados Unidos, declarándose enemigo de los Estados Unidos. Pero yo viendo a Balaguer, cómo se dedicó Balaguer a empujar este país para adelante. Y Balaguer, yo muchas veces he dicho aquí, quebró al otro Pedro Enrique Ureña que había en él. Porque el único dominicano que era capaz de llegar a los niveles de un Pedro Enrique Ureña o más era Balaguer, digo yo. Balaguer tenía la calidad, la capacidad, tenía la orientación como recio intelectual para ser el otro Pedro Enrique Ureña de este país. Pero colgó, como se dice, prefirió la política y no la literatura a los niveles que la podía alcanzar. Joaquín Balaguer. Balaguer también pudo haber sido un dirigente de una de las instituciones globales, incluso, y el propio Clinton se lo ofreció. Yo estoy seguro que a Balaguer lo hubieran propuesto para la ONU y Fidel Castro y Chávez lo apoyaban. Apoyaban que un Balaguer fuera secretario general de Naciones Unidas. Clinton le ofreció también, parece, promoverlo en una de esas, sería tal vez a la OEA, pero Balaguer, su problema de visión, indiscutiblemente, que hubieran impedido que él pudiera alcanzar una posición como esa. Era imposible, pienso yo, que él pudiera llegar a ninguna de esas posiciones porque sus problemas visuales eran muy graves para Joaquín Balaguer. Pero no hay que llegar a lo epopéyico con Balaguer, pero el que no esté de acuerdo conmigo, yo por lo menos creo que lo pongo a razonar. Si Balaguer tenía esas calidades para llegar a ocupar un puesto como en la ONU. Porque no es verdad que un Guterres, por ejemplo, de estos que están ahí, que han sido secretarios generales, tenía más nivel que un Joaquín Balaguer. Un hombre que Balaguer fue un hombre, un estadista formal. Pero bueno, esa es la historia.
que en paz descanse Fidel Castro, como quiera, porque señores, fueron muchas las víctimas de ese caballero, de su régimen. Por eso lo califico de castrato y no de castrismo. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos más, qué tenemos más. Bueno, la verdad que estas situación que ha dejado el presidente del PRM, el señor Paliza. A Paliza lo han apaleado indiscutiblemente, la oposición y todas esas redes le han, como dice, caído encima, porque usted puede hacer explicaciones necesarias sobre un hecho, circunstancias que le obliguen a ello. Usted puede hacer esas explicaciones y hasta precisiones necesarias puede hacer, pero usted no puede hacer justificaciones necesarias de circunstancias tan graves como la que quiso explicar el señor Paliza en esa, diríamos, fatídica noche para él, porque la verdad que las críticas le han llovido, incluso los partidos de oposición le han retado, porque él ha dicho que van a auditar su padrón y que todos los partidos están como dañados por ese mal, pero no es verdad que están tan dañados como ha estado el PRM con eso, y entonces pedirle que lo auditen. Bueno, pues vamos a ver, tal vez la embajada americana quisiera recibir esa auditoría o le puede ayudar la DEA, porque señores, si aquí se quiere saber quién es que está en narco, qué político está en narco, solamente hay que escribirle a la DEA, porque ahí están todas las confesiones de los narcos extraditados y juzgados en los Estados Unidos, y que además negociaron sus penas. Entonces esa gente son los que han hablado, y siempre nosotros hemos dicho aquí, o no yo, he citado que Marino Vinicio Castillo en este país, que hay que decirlo así, ha sentado, como se dice, jurisprudencia en esa materia del narco, de droga y esas cosas. Y él siempre sus quejas fueron esas, que Estados Unidos, las agencias no dan datos, que digan quiénes son los políticos que están involucrados, cada quién es que le da apoyo, quién le da soporte, quiénes son los andamios, o quiénes son las escaleras que le permiten subir a estos elementos que manejan el dinero con fines electorales y de inmunidad legislativa y de alcaldía y cosas de esto. ¿Quiénes son los que le sirven las escaleras? ¿Quiénes le facilitan los andamios, qué sé yo, para subir a esas posiciones electivas buscando inmunidad? Esa gente lo declaran todo, porque cuando usted está negociando penas, un extraditado esto, le dice, mire, diga todo lo que usted sabe, quiénes son sus apoyos, quiénes son sus soportes. Esa gente hablan y dicen todo. ¿Por qué le guardan esa discreción? Porque es que no dan nada. Tal vez los americanos piensan, bueno, si nosotros divulgamos lo que ellos dicen, después no quieren hablar y nos dicen toda la verdad, pues júguenlo, pónganle los años que le tocan, no negocien, pues se pasa. Pero las agencias no dan datos. Aquí vivimos en la oscuridad porque ellos no dan datos. Explíqueme usted, ¿cómo se puede hacer una buena depuración de un padrón de un partido político? ¿Cómo se puede hacer? Si el PRM supiera o le informara a la DEA quiénes son los apoyos de los narcos dentro de ese partido, entonces sí es verdad que la depuración funciona. Pero todo eso no es más que una tramoya y no van a hacer nada. Paliza lo dijo para salir de abajo de esa patana, como se dice vulgarmente, en que quedó, porque sus declaraciones han sido desafortunadas,
desde luego. Ahí están las evidencias, son las críticas que ha recibido y es una pena porque un político joven, pero entonces son arrogantes. Y así van otros que van por el mismo camino. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, después de esas declaraciones o de esa ponencia del señor, breve ponencia, pero contundente, porque han dejado muchas críticas, severísimas críticas al partido, al gobierno y al propio presidente del PRM. Pero esa excusa de que nosotros no sabemos, no vemos, pero usted no puede ser ciego en la oposición y después vidente entonces en el gobierno, porque parece que, digo yo, el señor Paliza parece que no tenía visión, porque Balaguer podía escudarse en eso. Y Balaguer, bueno, yo no conozco los narcos porque yo no veo, yo no sé quién es narco y quién es y quién no. Balaguer sí le lucía decir eso, yo no sé, pues yo no sé con quién, yo no veo. Yo no le veo riqueza, ni cadena a la gente, ni medallones, ni nada de eso. Ni jipeta, ni finca. Balaguer no veía nada. Por tanto, a Balaguer le lucía decir, yo no conozco narco aquí. Ahora que un joven tan activo como es el señor Paliza, que no conocía a estos narcos, viéndolos, palpando sus bienes, helicópteros, o él no sabía que al presidente le prestaban helicópteros. Usted no puede ser no vidente en la oposición, no veía eso, pero resulta que ahora ve en el gobierno. Toda esa ponencia de él tenía destinatario, querer relativizar, como hemos dicho, con los demás partidos y repartir las faltas y culpas. Es decir, todos estamos involucrados en esto, pero lamentablemente todas esas caras, rostros sin máscara, están todos ahí, pero tienen un símbolo que lo distingue, que es el PRM. Entonces es muy difícil que ustedes se quieran echar eso, y no son simplezas. Si fueran simplezas o especulaciones, pues no le cabe más que el olvido, como se dice, pero no, decíamos nosotros aquí, es el agravio, un agravio básico al pueblo dominicano. Ustedes tienen que darle un acto de desagravio al pueblo dominicano, porque eso es muy fuerte. Lo que decíamos nosotros aquí, a raíz del caso de Santiago, de aquellos que fueron detenidos en Santiago, pero eso fue al pueblo dominicano, y eso no fue una simple, vamos a decir, impertinencia, o qué sé yo, una simple impertinencia de una persona que no tenga el talento que tiene él como político. Y la verdad que eso
para mí una deslealtad básica y de agravio al pueblo dominicano. Eso es lo que le ha dado el PRM. Tienen que buscar la forma de salirse de esa acusación tan grave en que han caído hoy los dirigentes y la misma estructura de ese partido, lamentablemente. Entonces otros siguen también como en ese camino de la soberbia, soflamas retóricas, más declamatorias que eruditas. Es el caso del señor Guido Gómez Mazara. Ese señor parece que le regalaron, que el presidente Abinader le ha regalado una empresa pública. Hoy usted sabe el gasto que tiene este joven allí facilitando publicidad y dando y regalando y actuando y entonces insultando ahora. La verdad es que los cargos públicos ponen loco a la gente, definitivamente. Decía esa expresión ya inscrita, como se dice en todo el arte de gobernar, Dios mío, el famoso inglés que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. De ay Dios mío, ahora no me acuerdo, Alston, de Lord Alston, aquel inglés que le dijo eso a Pío IX, al Papa Pío IX, porque él era un católico fervoroso. Y le criticaba a Pío IX esas actitudes y esas posiciones casi de cuasi dictatoriales en la Iglesia Católica. Y esa expresión es de Lord. Entonces, este señor Guido Gómez Mazara se ha elevado al podio, como se dice, y el hombre tiene que hacer unos discursos que son soflamas retóricas. Ahora nadie más gobiernista, más defensor del gobierno que él, de la figura del presidente, pero todo eso es el cargo público, porque el cargo público es una especie de gusanillo que le va perforando las neuronas, o se la va como tragando, comiéndose las neuronas, y no como que se le olvide el pensamiento crítico, no, o sea, terminan como alienados por ese cargo y toda esas ventajas que da el poder. Entonces terminan gozando del poder, como decía Immanuel Kant. El que goza del poder termina perdiendo el buen juicio de la razón. Dios mío, esos filósofos alemanes son una cosa terrible. Bueno, pues la fuerza del pueblo que se ha defendido y junto al PLD han pedido que le describan quiénes son sus narcos o cuáles son sus relaciones con el narco. Porque el relativismo no encaja, parece, porque esas expresiones de paliza tienen destinatarios, que son ellos. Ahora, la Fuerza del Pueblo tiene su marcha, ha anunciado una marcha para el domingo 30. Una marcha que se va a iniciar por allá, por la Obando. Seguirá todo ese trayecto de la Duarte, creo. Y eso hace una marcha, bueno, ahí no hay motivo para pensar que se va a desmadrar aquello, que van a salirse de su cauce, esas fuerzas, a menos que sean provocadas, porque eso sería también una posibilidad. Sería funesto, porque también eso tiene destinatario también, quién la puede mandar. O no destinatario, tiene remitente en este caso, de quien pueda mandar a hacer un acto de violencia y para achacarle tal vez a la Fuerza del Pueblo ese. Pero donde marcha la gente y donde habrán discursos y eslóganes que indiscutiblemente van dirigidos a hacerle críticas al gobierno. Si
Yo no sé qué está pensando la Fuerza del Pueblo, cómo va a desarrollar su marcha, qué símbolos van a ser visibles, pero yo creo que si los marchadores de esa marcha de la Fuerza del Pueblo agarran un plátano, señores, si agarran un plátano como símbolo de las dificultades que está pasando muchas familias. Señor, un plátano a 40 y a 50 pesos que va a estar en diciembre, pero ya anda a 40 pesos en los colmados. Ustedes se imaginan en esa marcha de la Fuerza del Pueblo, muchos marchadores con un plátano en la mano que le digan que eso vale 45, 50 pesos. Ay, Dios mío, pasó con el pollo una vez que Leonel Fernández sacó unos pollos y pan y todo eso, una funda de pan en un meeting. Pero era una situación muy difícil que había cuando el gobierno del PPH, 2004. Ahora no hay aquella situación expirante en que estuvo el país, indiscutiblemente, porque hoy la economía, aunque crezca muy bajo, pero es positivo. En aquella oportunidad, señores, era -3. El crecimiento era negativo, decreciente. Y había una situación sumamente grave, con un alza en la divisa, los problemas bancarios, la escasez de divisa, tenía una escasez de combustible. Aquí no había gas para cocinar, aquí no había gasolina, aquí no había ni maíz ni soya para los pollos en esa época. Entonces, era un espacio de exhibir esos productos tan caros como estaban esos productos y de escasos. Y entonces la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, un político muy entrenado, sacó aquellos símbolos de las dificultades, vamos a llamar, y tuvieron un impacto extraordinario, indiscutiblemente, en el votante o en las masas populares. Esta vez pienso que la Fuerza del Pueblo llevará un plátano. Si yo fuera dirigente de la Fuerza del Pueblo, dijera, miren, vamos a llevar un plátano, que el plátano a 40 pesos, eso el gobierno tiene que buscarle una vuelta a eso, y se lo dijimos aquí. 5 años, fomenten. Y el gobierno, el presidente no ve para allá. Ahora lo vimos el presidente entregando unos equipos. Siempre en el gobierno del PPH, PRD, PRM aparecen esos equipos como por arte de Birloque. Ya agricultura, esos planes pilotos, uno sabe lo que traen. Así comenzaron con los invernaderos. El plan piloto de los invernaderos, el plan piloto de los cuartos fríos y el plan piloto del Merca Santo Domingo. Todo aquello condujo al país a una deuda de casi 150 millones de dólares en Europa, en bancos alemanes y bancos españoles. Tiraron todo allí, como se dice, en una explanada, tiraron en furgones, tiraron el Merca Santo Domingo, todo en furgones. Solamente pusieron algunas bases, yo creo que pusieron algunos pisos y algunas, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Las zapatas. Todo aquello tirado a la intemperie. Los frigoríficos, todo a la intemperie. Y los invernaderos, entonces hubo aquella zafra con los invernaderos que se convirtieron todo en una especie de botín, el Estado botín. Se lo cogieron, como se dice, se lo asignaron, porque eran el plan piloto de los invernaderos, $120,000 cada una de esas casas de cultivo, y tenían un subsidio de más de $60,000. Explíquenme ustedes, ¿quién no le iba a interesar aquello? Entonces prevaricaron los funcionarios, se autoasignaron los invernaderos, ese fue el plan piloto para los invernaderos. Y eso terminó en justicia, pero los jueces entendieron que eso estaba muy bien, que se podían robar el Estado sin problema. Ese plan piloto de los invernaderos, miren dónde terminó. Los invernaderos en manos
prevaricadoras. Este proyecto que vi que entregó la línea noroeste, dice que el Banco Mundial o el BID y la FAO están en ese proyecto, un proyecto que para mejorar la tecnificación, dice, del cultivo del arroz. No sé qué van a buscar con estos equipos si no se lo asignan al sector privado. Aunque parece que el gobierno lo va a ceder a algunas asociaciones, pero ojalá eso no pase, como pasó con otro plan. Vamos a traer 30 perforadoras de pozo. Trajo Agricultura aquí, 2000-2004, de esos préstamos europeos, perforadoras de pozo español. De las 30, en el 2004 solo quedaban 3 operables, de las 30 perforadoras de pozo. ¿Por qué? Porque las otras 27 fueron dañadas, como se dicen, agotadas, haciendo pozos que parecía un guayo, como se dice, haciéndole pozo a todo el mundo en el país, buscando que la reelección de Hipólito Mejía. En el 2004, de esas 30 perforadoras, solamente habían 3 operables. Óigase bien, aquel proyecto piloto también. Esto, no entiendo cómo el gobierno gasta 100 millones de pesos en esto. Las piezas o las maquinarias que se han exhibido allí, bueno, magnífico. Sembradoras, tractores, equipo de fumigación, equipo de mureo, de zanjeo, etcétera, etcétera, o de zanjado. Ahora, yo recuerdo que el Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de aprobar el préstamo para el PATCA, Proyecto de Apoyo a la Transición Agropecuaria, de la transición PATCA, competitiva agroalimentaria o agropecuaria, el PATCA. El BID, que prestó 61 millones de dólares para ese plan, exigió que Agricultura cerrara Prosema y Acebema, que eran 2 programas subsidiados, Centro de Venta de Materiales Agropecuarios, el CEBEMA, el Prosema, el Programa de Servicios de Maquinaria Agrícola, pero que había que cerrar eso y darle ese servicio al sector privado, que manejara esas maquinarias agrícolas, porque el sector público es, bueno, ya acabo de explicar lo que pasó con las máquinas perforadoras de pozo. Entonces, el BID quiso, el Banco Interamericano quiso que ese programa de maquinaria pasara al sector privado, igual que las ventas de materiales agropecuarios, de esos productos químicos o fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces el sector privado se ha hecho cargo, por ejemplo en arroz. Aquí hay compañías ya, por ejemplo Oliverio es para allá, que me permito citarlo. Oliverio ha hecho un acopio de equipos de láser, niveladoras, etcétera, etcétera, fumigación aérea. También la fumigación aérea fue eliminada en Agricultura, porque todo eso era un desorden. Los motores de los aviones de Agricultura se los robaron. En el 2000-2004 se desaparecieron los motores de las avionetas fumigadoras de allá de la Angelina en Cotuí. No aparecieron los motores. Entonces, usted gastar 100 millones de pesos en esta maquinaria, me parece que eso nada más es un resultado electorero. Esas máquinas, eso debieron cedérsela, entiendo, no sé si qué organismos van a recibir aquellos, si son cooperativas o asociaciones de productores bien organizados, no sé quién le va a hacer uso de esos equipos, pero la experiencia que hay con esos programas pilotos en agricultura es el caos. Y lo van a ver, ustedes verán esas máquinas todas destruidas mañana, porque no es lo mismo el sector público que el sector privado manejando equipos de trabajo, porque todo termina en, como se dice, en el cementerio de máquinas. Y hay que vayan a los talleres de agricultura o de obras públicas o a los talleres del Instituto Agrario o del INDRI y ustedes verán los cementerios de máquinas tirados allí.
Lo vimos aquellas recolectoras de arroz que trajo la Rotania, famosa Rotania Roja, aquella que trajo una compañía muy de un señor muy ligado al régimen de Salvador Jorge Blanco. Y ese caballero, sobre la base de impulsar autonegocios de él en ese gobierno con préstamo argentino, 30 máquinas de esas terminaron arruinadas en el muelle de Santo Domingo, ni siquiera llegaron a usarse. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, en vista de que el gobierno se ha visto tan poco efectivo, el tránsito sigue caótico, pero se echan esas vanaglorias de que los usuarios del transporte y los conductores se han beneficiado en ahorro de tiempo, un 20%, un 30% de su tiempo se lo han ahorrado porque fluye. Y hay que ver cómo es que está el tránsito en República Dominicana, señores, caótico, todas las avenidas. Y no te esperas a que se quiten a los policías de donde están los semáforos inteligentes que los sustituyen. Bueno, yo escribí un artículo que falta gobierno, digo yo. Yo me voy a permitir leerlo con la anuencia de mis amabilísimos televidentes. Falta gobierno, eso lo escribí ayer en el diario El Nacional. Han llevado a República Dominicana a una indeseable situación de crisis de gestión fundamental en los servicios que brinda el Estado y no han logrado corregir ninguna de las insuficiencias anteriores. Y ya acabo de señalar todos los problemas de producción agropecuaria, el plátano, que repito, será el símbolo de la marcha de la Fuerza del Pueblo el domingo. Sin embargo, con el fin de esquivar responsabilidades no ajenas a su competencia, han optado relativizar los problemas agravados con los gobiernos pasados. Cuando sube la presión, ponen en escena mediática cualquier iniciativa dadivosa para tapar faltas y culpas. Verdaderas piruetas temporales. Indiscutiblemente que este comportamiento ha creado una confianza quebrada y los dominicanos se van sintiendo como si le obligaran a hacer su vida como puedan. O mejor dicho, defiéndanse como puedan. Óigame, eso es fatal. Bueno, vamos a ver porque se me ha ido la imagen. Aquí vuelve. ¿Cómo se dice? Asimismo, el sentimiento nacional ha sido agravado con una política migratoria confusa, con una falta grave de carácter y sumisa a organismos internacionales. En sentido general, no escapa al deterioro ninguna de las circunstancias en perjuicio de la población. Y podemos decir también de la producción. Y la verdad que ante tanta ineficacia, pretender que homenajemos
Sus pírricos resultados es una tomadura de pelo. Sobradas razones hay para decir que no tenemos... Ay, Dios mío, ahora sí se me ha ido de nuevo. Sobradas razones hay para decir que no tenemos un gobierno plenamente efectivo, y lo confirman sus planes, que no son más que esbozos recibidos con poco entusiasmo, pues la mayoría de sus iniciativas quedan ancladas en una visión elemental de la función pública. Señores, hay que ver todas las cosas que se inician y terminan en agua de borrajas. Constantemente se eluden obligaciones para el bienestar de los dominicanos, la no indexación salarial, por ejemplo, o el precio de alimentos y medicamentos, y sin expectativa de que estos compromisos, que ya han ido recrudeciendo el temor de que empeoren, sean corregidos con sabiduría, pues son cíclicos en esta familia política, historiados desde que alcanzaron el poder por primera vez, desde el 78 ella. Indudablemente se nos gobierna mal, continuas tramas corruptas, sectarismo que destruye la convivencia, monopolizando la justicia y la dignidad institucional del Estado. Y pretender seguir, óigase bien, y pretender seguir, y de que nunca lo olvidará el pueblo de todas esas ineficiencias, es carecer de sentido. Entonces, si perseveran en esa fe a la incompetencia, pasarán por malos momentos, derrotas electorales inesperadas e ilusiones frustradas, pues esos son los resultados de la endeblez gubernamental. Ese artículo fue el que yo escribí ayer en el periódico El Nacional, y me permito leerlo con la anuencia de todo, pero son esas deficiencias en todos los servicios. No sabemos el gobierno entonces, pero todo este gobierno coloquial, un presidente ubicuo que está en todo. El presidente, por ejemplo, en esta semana yo creo que ha estado como en 10 eventos o más, pero desde California, desde el Silicon Valley de California hasta Itabo, que vi que por lo menos hay una buena inversión ahí en baterías para acumular las energías no renovables. Excelente, magnífico. Pero el gobierno dominicano le falta efectividad. Ese asunto del tránsito, vemos el problema del agua potable, los caminos, la gente está desesperada en muchos caminos productivos, caminos comunitarios, los problemas de los medicamentos, los alimentos, ese asunto del plátano, como yo digo, esos víveres están en precios prohibitivos y van a subir más en diciembre. Porque los mismos productores y los mismos comerciantes se aprovechan de que saben que hay dinero, porque hay dinero a raudales, como se dice, las brisitas. Por eso también ayer señalábamos que el gobierno no puede seguir tapando sus faltas y culpas con las acciones dadivosas, porque eso lo que pasa es que va agravando el problema, y ahí lo vemos, agravándose los problemas. La producción, el fomento, lo hemos dicho nosotros hasta el cansancio, no sé si, pero nadie escucha, nadie. Entonces se molestan si uno hace y continúa diciendo estas cosas. Se sienten mal, pero ¿es falso o es verdadero que un plátano vale más de 40 pesos ya hoy? Y que tenemos 5 años en esa situación, que no hay una mejora. Entonces pienso, y no lo sé porque no soy dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero el domingo la Fuerza del Pueblo marchará, cada marchador de eso llevará un plátano en sus manos, como prueba de que esas cosas no están a los niveles que deben estar para que las poblaciones, las masas puedan alcanzarle. Vamos a esperar a ver. Hoy es miércoles, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Consejo de un anciano a un joven político. Ay, ese sí es verdad que es un Salomón, que siempre mantiene su recto juicio de razón y de palabra. Y esa mente siempre fortalecida, ahí no hay senilidad en esa mente siempre vigorosa del doctor Marino Vinicio Castillo. Muy bien,
Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.